Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el Cantar de los Cantares, capítulo 4. Cantares capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Creo yo que nosotros necesitamos meditar más en el Cantar de los Cantares. Si pensamos que, dice la Escritura, que Salomón escribió 1005 cantares, pero Dios solo preservó este. Eso es lo que leemos en 1 de Reyes 4:32. Dice que escribió 1005 cantares. El nombre de este libro, El Cantar de los Cantares, es particular porque es la repetición de una palabra realmente en hebreo. Shir, shir. Sabrán que esa es la manera de enfatizar algo en ese idioma, como cuando se habla del lugar santísimo, realmente es esa palabra repetida, el lugar santo, santo. Y este es el cantar, cantar. Como quien dice, este es el mejor de los cantares que hay. Hay personas que opinan, hay quienes son de la opinión de que todo el Cantar de los Cantares se refiere a la relación del rey Salomón con una mujer llamada en el cantar la Sulamita, y que su aplicación es básicamente la vida de una pareja. Bueno, hay quienes creemos que no es así y que hay mucho más en este libro de lo que a simple vista se ve, que es verdaderamente, creemos algunos, una alegoría. Y que hay aplicaciones, sí, al matrimonio y a la familia, pero que hay algo mucho más grande en este libro. Debería venir a nuestra mente las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios en capítulo 5 de su epístola, versículos 31 y 32, cuando él está hablando de la relación matrimonial y dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y después él dice que esto es un misterio. Y dice, este misterio es grande. Pero luego lo aclara y dice: mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Entonces, hermanos, las dos enseñanzas que daré esta mañana tienen esta perspectiva de que el Cantar de los Cantares es realmente una alegoría en misterio sobre esa relación entre Cristo y la iglesia, y no simplemente entre un hombre como fue Salomón y una mujer. Uno de los argumentos que considero buenos para defender esa posición de que es Cristo y su iglesia lo que es reflejado, es que esta es una pareja muy particular. Él nunca se equivoca, la que se equivoca siempre es ella. Así no son nuestras parejas, ¿o sí? Pero en el caso de Cristo y la iglesia es así. Él es el perfecto esposo que ama tanto a esa esposa que no es nada perfecta, pero que en Cristo adquiere la perfección. El verso que he leído dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Salomón apreciaba la belleza de los jardines y se deleitaba en ellos,
Y esto lo podemos comprobar al leer el libro del Eclesiastés, capítulo 2, los versículos 5 y 6 dicen, es Salomón hablando, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo tipo de fruto. Me hice estanques de aguas para regar con ellas el bosque donde crecían los árboles. Un jardín, un huerto pues, involucra muchas cosas que fácilmente vemos aplicables al cuidado de la iglesia, de la vida espiritual, personal y colectiva. Un jardín involucra diseño, involucra color, un cuidado minucioso de las plantas y árboles que estén, la ubicación de las plantas. Yo les hablo por experiencia porque a mí me gustan mucho las plantas y mi esposa y yo tenemos esa afición por jardín y tener muchas plantas diversas, pero unas necesitan unas cosas, otras otras. La cantidad de luz, cuánta agua necesitan, algunas deben podarse, otras no. Y ese entendimiento de todo lo que implica y lo que se obtiene de un jardín está aquí. En los versículos 13 y 14 leemos, tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Entonces vemos que en este huerto crecen árboles de fruto delicioso. ¿Cuánto hay que podemos hablar del fruto que tiene que dar la iglesia como tal? Flores exquisitas en color y en olor, especies aromáticas, todos esos son elementos útiles para hablar de la vida espiritual de la iglesia y de cada individuo. Empecemos por uno de ellos, los colores de un jardín. En la Biblia 2 veces se afirma que hay muchos colores en la iglesia. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro usan una palabra griega que significa eso, muchos colores. En Efesios 3:10 leemos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa palabra multiforme, en griego por si quieren por hipoicos, es eso, muchos colores. La gracia de Dios, dice, tiene muchos colores y a través de todos ellos se muestra, se da a conocer este misterio de la iglesia. El apóstol Pedro también usa la misma frase multiforme en primera de Pedro 4:10, cuando dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De la gracia de Dios que tiene muchos colores, como en un buen jardín. Pero hoy quisiera, en base al versículo que hemos leído inicial, hablar un poco de la iglesia como un huerto cerrado. ¿Por qué se describe así a esa esposa y hermana? Que eso también debería llamar nuestra atención. Y hay algo de ahí de enseñanza. ¿Por qué Cristo puede llamar a su esposa su hermana? Bueno, nosotros sabemos que el Hijo eterno de Dios se hizo hombre. Y en hebreo leemos eso, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para ser el primero de muchos hermanos. Entonces, por eso le puede decir, hermana mía, Él se humilló, se hizo como nosotros. Pero al decirle huerto cerrado, nos recuerda que a diferencia de Adán, Él sí cuida su jardín. Él sí cuida el huerto.
Dice la Escritura en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, el jardín de Edén, para que lo labrara y lo guardara. Génesis 2:15. Para eso, debía mantenerlo bien. ¿Y qué pasa si un jardín se descuida? Nosotros vimos lo que pasa y se ilustra aquí también. Huerto cerrado nos da la idea de que hay una protección necesaria en ese huerto. No como Adán, que se descuidó y entró aquella serpiente, sino que Cristo tiene una cerca con la cual protege a su iglesia. ¿Para qué es? Porque pudieran entrar animales que van a comerse los frutos o destruir las plantas. Creo que vamos entendiendo de qué se trata esto. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿estamos cuidando del huerto, del jardín que Dios nos dio para, como dice ahí, para que lo labrara y lo guardara? Y las aplicaciones, claro que son múltiples. Tiene que ver, sí, con su relación con su esposa, con su relación con sus hijos, pero más que todo, con su relación espiritual con Dios. Preguntaría, ¿cuida usted su jardín o se le secan las plantas? De hecho, en mi caso particular, nosotros tenemos muchas plantas porque yo tengo, la hermana de mi esposa compra plantas y las deja secar y cuando se le secan nos las pasa y nosotros las revivimos y nos vamos llenando de plantas que necesitan cuidado, pero las personas quieren como comprar la planta y pensar que es de plástico y que ahí se va a mantener bonita siempre. No es así, se necesita una obra de cuidado. Y lo más importante es esto, Dios pedirá cuentas de si hemos mantenido y guardado el jardín que Él nos dio. Y aquí en el Cantar de los Cantares se habla bastante de eso. En el capítulo 2, versículo 15, dice así, Cantares 2:15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, pues nuestras viñas están en cierne, es decir, en la época de floración. Y él dice, hay amenazas. ¿Entendemos lo que hay aquí? Zorras, y las describe, pequeñas, que parecen no ser tan importantes, pero son una amenaza para la vida espiritual de la persona, de la iglesia, son una amenaza, apliquémoslo, para el matrimonio también. ¿Cuáles descuidos pequeños se están los cristianos permitiendo? Se descuidan un poquito, van cediendo y entran esas zorras. Y es interesante, no habla de un animal muy grande que llega a destruir, llega ese animal pequeño, pero que es capaz de escarbar y dañar las viñas, que obviamente es un sembrado de vides, de plantas de uva. Esa idea de que es un huerto cerrado, quisiera exponerla un poquito más para ustedes. Es la idea de que se está separando algo del resto de las cosas. Poniendo una valla, una baranda. Una iglesia, ¿cómo podría ver esto? Bueno, una iglesia separada del mundo. Bien claro deberíamos tener eso. Debe la iglesia estar separada en ese sentido del mundo. Tristemente vemos que el resultado es siempre el mismo cuando la iglesia va cediendo ante el mundo. Y esa cerca no protege mucho, es demasiado baja. Tenemos que ver qué tan alta debe ser esa baranda. Por eso creo yo que el apóstol Pablo habla de esta manera a las iglesias, 2 Tesalonicenses 3:6. Pero os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Eso es parte de la cerca que la iglesia debe tener, que como digo, para muchos no es agradable, no es muy práctico, pero que es lo que refleja la iglesia del Señor, un huerto cerrado.
Y sabemos de los casos específicos, como nos dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:11. Mas ahora os he escrito que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Y estos son los casos de excomunión. Otra cosa importante con respecto a este huerto cerrado es que entonces no cualquiera puede entrar. ¿Quién otorga el acceso a este huerto, a este jardín? Bueno, eso nos habla de la importante doctrina de las llaves del reino. La iglesia debe cuidarse. Debe haber en nuestras iglesias, y hay en nuestras iglesias, y estoy seguro que ustedes como nosotros somos por esto bastante criticados, que haya todo un proceso de reconocimiento antes de que las personas sean aceptadas en la membresía de una iglesia. Nosotros, y estoy casi seguro que ustedes también, enfrentamos muchas veces la acusación de que somos como una secta y que ahí son legalistas y todas esas cosas, pero es por el entendimiento de que la iglesia del Señor es un huerto cerrado y que nosotros tenemos que hacer que las iglesias del Señor sean verdaderamente cada vez más como ese huerto cerrado, que ese es el diseño de Dios. Esto es la prudencia que nos lleva a esto. Como les decía, ¿qué tan alta debe ser la baranda, la cerca del huerto? Bueno, depende de las circunstancias. Les decía yo a algunos hermanos que de esto que depende de las circunstancias, que si nosotros viviéramos en unas condiciones como en el pasado, digamos, o en un país como los que hoy en día están en terrible persecución, donde si alguien entra a la iglesia ya está peligrando su vida, y eso existe, ¿verdad? Personas que saben, si yo voy ahí estoy peligrando mi vida, perder mi trabajo. Bueno, yo creo que si estuviéramos en unas circunstancias así, una persona viene y dice que cree en Jesucristo y que quiere ser bautizado, yo no lo dudaría, está arriesgando su vida. Pero hoy que todo el mundo dice que es cristiano, no se puede dar los pasos tan rápidos. Esto lo que estoy diciendo es para que entendamos por qué en las iglesias del Señor que procuran manifestar esta característica de ser huertos cerrados, las cosas toman tiempo. Hay prudencia en la verificación de quiénes deben ser considerados miembros de la iglesia. Los que son admitidos deben poder dar testimonio de que son parte primero de la iglesia del Señor, de la iglesia universal, que de verdad son parte del cuerpo de Cristo, que aman la iglesia local a la que pretenden unirse y que no romperán el pacto en momentos difíciles. Todo eso hay que verificarlo. Y también esa es una de las razones por las cuales en una iglesia del Señor que procura ser bíblica, debe ejercerse la disciplina. Yo pastoreo una iglesia que es realmente joven, apenas vamos a cumplir 4 años. Y el Señor ha traído bastantes personas y ese es el gozo de ver gente venir, pero ya con tan pocos años hemos tenido que pasar por la situación de las exclusiones de membresía y excomuniones de personas que han hasta abrazado herejías y así. Y eso no es que es algo agradable, pero es nuestro deber porque el huerto del Señor es un huerto cerrado. Y hay que pasar por eso y hay que hacer ciertos... como decimos a veces en la jardinería, no solo es podar radicalmente, a ver si logramos salvar esta planta, este árbol.
¿Y qué tan drásticamente tenemos que hacer esa poda? La iglesia, entonces, por eso, debe ser fiel en la práctica de la disciplina bíblica. Porque recordemos que el Señor ha dado esa tarea a los ancianos de la iglesia de no solo cuidar de una manera abonando el alimento que necesitan esas plantas, pues, sino también con esa poda. Realizar esa tarea de quitar la mala hierba, lo que la Biblia llama cizaña, la resolución de conflictos. Hay plantas que no se llevan, parece, con otras, y una tapa la otra, le tapa la luz, ahí no puede ir. Entonces hay muchas ilustraciones del cuidado de un huerto, de un jardín, que tienen que llevarse a cabo en la iglesia. Y aunque parezca un poco gracioso esto, pero es la realidad. Solo el que cuida plantas sabe que a veces le da lástima cortar, pero es necesario para que no se muera la planta. Otra de las cosas que se dice aquí de la iglesia es que es una fuente cerrada, una fuente sellada. El mismo Salomón, en otro de sus escritos, en el libro de los Proverbios, capítulo 5, versículos 15 al 17, escribe esto: bebe el agua de tu cisterna y los raudales de tu pozo. Se derramarán por fuera tus fuentes y en las plazas los ríos de aguas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Aunque en el contexto inicial de este proverbio lo que está hablando es de esa relación de un esposo, de una esposa que tiene que ser tan exclusiva, bueno, también lo pasamos a lo espiritual, y así quiere el Señor que sea su relación con su iglesia, algo tan íntimo y tan exclusivo. Por eso les repito, algunas personas lo perciben como una especie de elitismo o como algo sectario, y con frecuencia enfrentamos esas acusaciones. Pero es diferente. La fuente se sella con ciertos propósitos, para que no se llene de lodo, para que no se contamine. Recuerda que estamos hablando, la ilustración es de hace muchos siglos. Se refieren a fuentes naturales. Y no cualquiera debe tener acceso a esto en un sentido. Pero por otra parte, no significa que Dios esté negando el agua. Dios dará el agua al que quiere esa agua. Eso es lo que leemos en el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando dice el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera venga, tome del agua gratuitamente. Pero la pregunta es, ¿quiere usted esta agua? ¿Quiere saciar su alma de esta agua? Porque las personas buscan la iglesia muchas veces como solo una manera de acallar sus conciencias. Entonces, como todos necesitamos un poquito de religión en nuestra vida, hacen de la iglesia eso. Para calmar la conciencia, para no sentirse tan malo como los demás que ni van a la iglesia. Pero no es así. Nosotros tenemos que ver lo que Dios nos ha dado y apreciarlo de tal manera y cuidarlo de tal manera. No como simplemente un compartimento en nuestra vida, no como parte de las muchas actividades que tenemos. Y también voy a la iglesia. El Salmo 87:7 dice: y cantores y los que tocan flautas dirán en ella,
hablando de la ciudad de Dios, todas mis fuentes están en ti. Eso es lo que se necesita verificar en los que se unen a una iglesia, que puedan decir, no ando buscando más. En Cristo tengo todo. Y soy alimentado de su palabra en esta iglesia. Y no es simplemente una de las fuentes de la que yo tomo, sino todas mis fuentes. Ese es el sentido que tiene. No acudo a varios consejeros, a qué dice el psicólogo, qué dice el mundo, qué dice el consejero. No, todas mis fuentes están en ti, porque Él es la fuente que necesitamos. ¿Recuerdan la conversación de Cristo con aquella mujer en el pozo de Samaria? No, en esa conversación Él le dice, mujer, si supieras quién es el que habla contigo y el que te está pidiendo de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua de vida. De eso es de lo que estamos hablando. Las iglesias del Señor, esos son las administradoras de esa fuente bendita. Y así es como tenemos que llamar a los pecadores y a los que nos rodean. Vamos a saciar la sed de nuestra alma, porque ahí se predica el Cristo crucificado y de Él procede todo lo que nosotros necesitamos. Fuente cerrada, fuente sellada. Como les decía, mis hermanos, hay una repetida acusación contra las iglesias que guardan un orden o que procuran hacerlo. Y la acusación proviene de parte de personas que desean huir de todo tipo de formalidad. Él trataba con alguien que vino a nuestra iglesia, venía a nuestra iglesia y venían unas familias de una verdadera secta, algo triste. Las personas salen lastimadas de sectas, por cómo funciona todo ahí, ¿verdad? Que no es bíblico, etc. Y sin embargo, conversábamos esto, a pesar de eso, debemos reconocer que hay prácticas que tienen ciertas sectas que son correctas porque son bíblicas. Pero a veces nosotros, en el afán de rechazar la secta, rechazamos aún las prácticas bíblicas que tenía esa secta. Debemos ser sabios para no caer en eso. Porque, por ejemplo, todo este proceso del que les estoy hablando, para cuidar el orden de la iglesia, muchas sectas lo tienen. Y algunos entonces, no sabiendo abordar el asunto, rechazamos todo lo que sea antibíblico, todo lo que se salga del orden, pero hay prácticas que tienen esas sectas que sí son bíblicas en cuanto al orden. ¿A qué me refiero? Vamos a medirlo todo por la palabra de Dios y no ser tan fácil de desechar como cada práctica que tenga una secta, porque habrá cosas que ellos tienen que sí son correctas, conforme a la palabra de Dios. El asunto es que como hoy en día, hermanos, hay tantas iglesias y tantas opciones, que en realidad yo suelo decir eso, hay iglesias para todos los gustos, y la gente cree que este es nuestro gusto, que es que nosotros hacemos las cosas porque esta es nuestra particular preferencia. Y tenemos que ir contra eso también. No se trata de que es nuestros gustos, es que es lo que más se acerca a este modelo bíblico de la iglesia del Señor como un huerto cerrado. Como el huerto es de Él, Él es quien debe autorizar la entrada al huerto. Tenemos que tener claro entonces cuáles son esas condiciones, y los ancianos por eso se preocupan y hacen toda esa labor de
de ver si ya es momento de admitir. Nosotros estamos viviendo un tiempo difícil. Bueno, y no nosotros, siempre se ha dado, pero ven uno de los casos que traté hace poco. De hecho, es una hermana que es de aquí de Estados Unidos, del estado de Arkansas, y se casó con un joven allá. Y al ver su caso, yo indagando, ¿verdad?, en su conversión y así, y en su bautismo, por ejemplo. Y le digo, a ver si ha sido bíblicamente bautizada. Y ella conoció al Señor porque una amiga de la universidad pues, la llevó a los pies de Cristo, realmente así lo percibí. Pero entonces esa amiga la bautizó. Y yo le digo, y la amiga ni siquiera pertenecía a ninguna iglesia. Así de desorden, y no pueden ver. Entonces, hay algo que no se está entendiendo. ¿Puede cualquiera bautizar? Bueno, en 1 Corintios 4:1 el apóstol Pablo dice que hay quienes han sido designados como administradores de los misterios del Señor. Pero por otro lado, ¿quién es sujeto de disciplina en una iglesia? Yo he escuchado de iglesias donde el pastor pone disciplina a gente que ni siquiera son miembros de la iglesia. El más sencillo ejemplo que yo pongo, bueno, yo solo me di una hija, pero cuando era niña y jugaba con otras, digamos que invitados a la casa o supongamos sean sus niños y a veces no se comportan bien. Yo puedo llamar la atención, pero la única que yo puedo disciplinar es a la mía. No puedo disciplinar hijos ajenos. Eso debemos entenderlo y hay gente que no lo entiende así. De hecho, hay casos en los que he conocido que se han hecho cosas así. Bueno, es por no entender que no, la iglesia es un huerto cerrado. Primero usted debe haber estado dentro, ¿sí?, para que de ese huerto, para ser cuidado, podado, abonado, todo lo que pasa en el huerto del Señor. Lo que quisiera, hermanos, es que de veras seamos conscientes de que la iglesia debe funcionar como ese huerto cerrado y fuente sellada, pero si nos descuidamos, pasa lo mismo que si se descuida un jardín. Si usted descuida el jardín, no mejora, se va a volver una selva. Entonces estamos llamados a cuidar el jardín. Es una bendición sentirnos nosotros como el jardín selecto del Señor, cercado. No nos salgamos de esos límites que el Señor ha puesto para nuestro bien. Porque es el enemigo el que nos hace pensar que ciertas reglas y regulaciones que hay en las iglesias están puestas, como hace el mismo enemigo, con los jóvenes, pensando que esas limitaciones que sus padres les dan es porque no quieren que sean felices y que les están haciendo la vida difícil. No, es por amor y por protegerlos. Igual en la iglesia. Para eso es que están esas. Pero somos su jardín. Y una de las motivaciones, yo di toda una serie sobre el cantar de los cantares, entonces de cuando en cuando vuelvo a ello porque una de las motivaciones que yo tenía es esta. Hermanos, si como iglesia de Cristo meditáramos más en cómo Él nos ve, cómo nos ama, cuán especiales somos para Él, porque sí, a veces enfatizamos mucho de nuestra depravación total y claro que sí, luchamos con el pecado y el enemigo, pero mira, en Cristo, ¿qué somos? Le dice así, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado eres, fuente sellada. Él nos ama y nos ama de una manera especial. Quiere entonces que nosotros seamos ese jardín, ese huerto selecto, donde se pueda evidenciar lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu Santo. Sabemos que tiene todas esas virtudes preciosas, amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y por último, quisiera decir, ¿desea usted estar en el huerto? Y no es solo de venir, ¿verdad? Hay gente que asiste a una iglesia, hay gente que va, pero no es parte de la iglesia. Y recordemos las palabras de Cristo tan solemnes: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Eso es duro y es una realidad y está ahí en la Biblia. Yo creo que todos los predicadores tenemos el mismo deseo. Vemos una congregación y yo desearía que todos sean plantas del Señor. Yo desearía, le digo yo a mi iglesia así, yo deseo con toda mi alma que el día final los pueda ver conmigo alrededor de aquel trono. Yo lo deseo, pero no es la realidad. Yo sé que habrá quienes se dirá esto, lo mismo que dice Cristo, que toda planta que mi Padre Celestial no plantó será desarraigada. Las palabras de Juan el Bautista son muy solemnes también. Lucas 3:9 dice, y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero si se va a Jesús y clama a Él y le dice, yo quiero ser una planta de tu plantío, de tu huerto cerrado. Él le recibe. Yo quiero que todas mis fuentes estén en ti. Él le llama. Y entonces va a disfrutar no solo de ir a la iglesia, sino de ser parte de la iglesia. Y de servir, como habíamos visto ahí, según la multiforme, la multiforme gracia, la gracia de Dios que tiene tantos colores, porque esa es la bendición. No se espera de nosotros que todos seamos iguales, más bien somos muy diferentes. Y así nos hizo el Señor, con diferentes maneras de ser, diferentes temperamentos. Somos diferentes y diferentes dones, porque eso sí es una realidad. El Espíritu Santo dio a cada creyente al menos un don, pero muchos dones. Y esa multiforme gracia de Dios tiene un propósito. Estamos mostrando la victoria de Cristo, que pudo hacer algo tan maravilloso. De pecadores e indignos que íbamos camino a la perdición, Él hace preciosas plantas, coloridas, útiles. Y bueno, ahí está el llamado. En la segunda hora vamos a ver un poquito más de lo que necesita. También la iglesia, si entiende esto. Voy a hacer una breve oración.